Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de SER TV, Canal 11 y por supuesto también que a través de Nacional FM. Un saludo a todos esos amigos que ya son fieles seguidores. Francisco, este es su programa La Voz de Udelas. Así es, Saray, en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter como @UdelasOficial, al igual que en Instagram. Saray, hoy un tema muy importante. ¿Cómo detectar si nuestro hijo está en riesgo social? Pero para eso hemos preparado un video introductorio como todas las semanas para conocer más del tema. Veamos. El constante aumento de niños y adolescentes que abandonan los estudios para dedicarse al ocio y convertirse en presas de la delincuencia es cada vez más preocupante. A pesar de la leve disminución de estudiantes reprobados, que en el 2016 alcanzó un 6.2% y en el 2017 registró un 5.96%, esta sigue siendo una de las principales causas de riesgo social en los jóvenes. Según cifras de la Contraloría General de la República, en Panamá hay más de 213,000 jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, los denominados ninis, un sector de la población que crece de manera potencial. El riesgo de que estos jóvenes caigan en delincuencia, violencia, adicciones o formen parte de pandillas aumenta la preocupación en los padres, quienes confían en programas que el gobierno o las ONGs desarrollan para prevenir y orientar. Datos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia revelan que la mayoría de los menores vulnerables se ubican en San Miguelito, El Chorrillo, Curundú, Tocumen, Pacora, La Chorrera y Arraiján. Hoy en La Voz de Udelas analizaremos cómo detectar si mi hijo está en riesgo social. Bien, Saray, un tema muy importante como el que tocamos todas las semanas aquí en La Voz de Udelas. Para este tema hemos invitado a la profesora Gladys Morán. Ella es coordinadora de la licenciatura en Educación Social de la Udelas. También tenemos a Mariano Marín, estudiante de esta licenciatura, para que profundicen más en este tema. Bienvenidos a La Voz de Udelas. Muchas gracias. Y vamos a empezar justamente para saber qué es riesgo social. ¿Cómo definimos que una persona está en riesgo social? Muy buenas tardes a todos los teleaudiencia que nos escucha y de parte de la Universidad Especializada de las Américas, que es una universidad con sentido social que toca mucho de estas situaciones y de estos casos. Podríamos decir que una persona en riesgo social es toda aquella que se encuentre en una situación caracterizada por la existencia de un perjuicio para un menor que no alcanza la gravedad suficiente como para justificar su separación de lo que es el núcleo de la familia. Podríamos decir que es una persona, o en esta ocasión que estamos hablando de un niño, podría ser un niño que lo va a acompañar una serie de factores o una serie de situaciones que podríamos entonces nosotros catalogar de que ese joven está en riesgo. Me hacían una pregunta antes de que a qué edad o ¿cuándo puede estar una persona en riesgo? Una persona puede estar en riesgo, y hablando de niños, en cualquier momento. No importa la edad, puede estar recién nacido, puede tener 1 año, puede tener 5, 6, un adolescente puede estar en un riesgo en cualquier momento, de acuerdo a los factores que rodeen su entorno. Cuando hablamos de riesgo social, Francisco, generalmente siempre vemos como que las áreas marginadas o las áreas pobres del país, decimos, ellos están en riesgo social. Pero eso no es 100% real. No quiere decir que porque yo no viva en estos sectores no esté en riesgo social o no corra peligro mi hijo o mi hija de caer en riesgo social. Así es. No solamente es, porque regularmente en estos temas nosotros nos basamos en los lugares que son muy conocidos, donde existe en Panamá ciertos factores que hacen que las poblaciones sean vulnerables. Pero nosotros en estos estudios o de repente todo lo que Udelas desarrolla como programas sociales en diferentes partes del país, nosotros hemos encontrado que hay riesgos sociales en diversidades de lugares, tales como barriadas que de repente uno se puede imaginar que allí no va a haber una problemática de riesgo. Pues sí, hemos encontrado dentro de nuestras programaciones que sí lo hay. Pero otro punto aquí importante, antes de hablar el tema de los programas que desarrolla Udelas en estas áreas donde busca prevenir este tema de riesgo social, hablar de la licenciatura que ofrece Udelas. Licenciatura en Educación Social, profesora, antes tenía otros nombres. Háblenos un poco de la carrera para que luego Mariano entonces se incorpore y nos hable un poco en detalle de cómo es el desarrollo de esta carrera, los semestres, las prácticas que tienen.
Muy bien, UDELAS comienza hace 20 años iniciando con la carrera o la licenciatura de Inadaptados Sociales e Infractores, de la cual yo soy egresada. Esta licenciatura fue una oferta académica la cual ofreció al Estado panameño en un momento determinado por algunas necesidades de las políticas públicas formar a un recurso humano especializado a nivel técnico y a nivel de licenciado en el área de la inadaptación social. Este profesional podía obtener las competencias de desarrollar destrezas, hábitos, habilidades, actitudes, valores adecuados para poder ejercer de manera eficiente su profesión, acrecentando, sí, aspectos académicos y culturales profesionales en todo lo que se relaciona a la formación o los aspectos que tenían que ver con cierto tipo de población. En aquel entonces fue creada para trabajar con los jóvenes infractores que comenzaba en esos momentos la ley 40, la ley 55, ¿verdad? Específicamente hablando de la resocialización. Profe, ¿y cuáles serían esos factores en sí que estarían afectando a ese joven para que caiga en este tema que denominamos riesgo social? Ok, tendríamos que son factores que tienen que ver con el área socioeconómica, factores que tienen que ver con la familia, la desintegración, la familia parentales, la relación entre los hijos, los padres, los tutores, que muchas veces son los que se quedan con los niños en la casa. Por ejemplo, los embarazos precoces, embarazos problemáticos, los factores biológicos, el aislamiento social, la inmigración, falta de apoyos familiares, diferentes situaciones que tienen que ver con la tutela de los niños, dificultades en el aprendizaje, en fin. Hemos encontrado una serie de factores por las cuales un joven en esto de inadaptación social hemos encontrado pues que ellos no se sienten bien y recurren a situaciones, como veíamos al principio, para poder saciar de manera quizás emocional lo que en esos momentos le está aconteciendo. Una pregunta, yo soy una ama de casa, estoy ahí obviamente en casa, pero ¿cómo yo detecto que él tiene de pronto algunas características? En este caso, Mariano, tú que ya has estado en contacto con esos jóvenes que están en riesgo social, ¿cómo yo detecto de pronto si es agresivo, si es una persona muy reservada? ¿Qué? ¿Cómo yo hago para detectar de que mi hijo puede estar en riesgo social? Ok, primero que todo, buenas tardes, gracias por la entrevista. Bueno, a los padres de familia regularmente y en la actualidad, muy real, se les hace complicado porque la mayoría de los padres trabajan. Entonces, el menor, en este caso el niño, permanece en la escuela y al cuidado de otra persona, ya sea la tía, la abuela u otra persona que se encarga del cuidado. En base a esto, pues los padres pierden tiempo en prestarle más atención detenidamente a los menores. En este caso a los niños, que es el tema que estamos tratando en estos momentos. Entonces, pues, ¿qué sucede? Se les hace complicado. Empiezan a ver que el comportamiento del menor empieza a cambiar. El comportamiento del niño empieza a cambiar de forma violenta, agresiva, verbal o físicamente. Y esto crea el espacio para que la persona vaya empezando a estar en riesgo, en vulnerabilidad como tal. Y el trabajo que se debe crear sobre ese niño debe ser la primera, la intervención primaria, que es lo que nosotros conocemos precisamente para evitar que el problema vaya creciendo. Pero ¿qué pasa cuando ese niño, ese joven, pasa mucho tiempo solo y papá y mamá llegan a las 10, 9, 11, solamente lo ven unos minutos y no detectan estas señales de alerta? Ok, las complicaciones pueden ser varias. Puede haber embarazo precoz, puede haber deserción escolar, puede haber violencia doméstica, y todo esto se va aprendiendo, se va desarrollando en hábitos negativos. Entonces, el menor en este caso, pues, se crea en un factor en donde la persona, en un ambiente en donde la persona en su cuidado, en este caso los padres, no le están prestando la atención, la atención debida, perdón. Esto quiere decir, el padre debe estar al pendiente de que no solamente le falte la parte económica, la parte material, sino la parte afectiva, que para nosotros los educadores sociales es lo primordial, la parte afectiva, porque con eso
se abre espacio a poder trabajar todo el resto de los procedimientos o las herramientas que tenemos. Pero hay dos situaciones aquí, dos panoramas. El joven que está en riesgo social y el joven que ya es considerado un infractor social. Primero es necesario que la población en casa entienda las diferencias. Uno no ha caído todavía en el riesgo total, no ha caído en el acto como tal. El otro está en riesgo. Profesor, ¿cómo podríamos definirlo de una manera sencilla para poder comprender estos dos términos? De una manera sencilla, nosotros tenemos que cualquier niño que a través de los factores que hemos mencionado en este momento, que lamentablemente nosotros tenemos que decir que en Panamá, como decía Mariano, los padres panameños, debido a la economía o las situaciones que vive el país en estos momentos, tienen que salir a trabajar. Es muy raro que una madre se pueda quedar en su casa para cuidar a su hijo o también que el papá lo pueda hacer. Uno sale de madrugada y vuelve a la casa al anochecer. Nuestros hijos, ellos se quedan con una persona al cuidado, una persona que a veces, o en muchas ocasiones, nosotros la desconocemos. Se emplean personas de acuerdo también a nuestro presupuesto económico y a veces puede ser que sea el vecino, puede ser que sea una persona doméstica que nosotros tampoco estamos sabiendo de dónde viene, con qué tipo de hábito, con qué tipo de cultura está esta persona atendiendo nuestro menor, y eso podríamos decir entonces que pone en riesgo a un niño, a un adolescente, porque como nosotros en la rapidez con que vive este país, no podríamos o no se hace antes de entrar una persona a nuestro hogar una entrevista, no vienen con una referencia, nadie viene a nuestra casa, y menos si la economía no nos los permite. Tenemos que vernos abocados a tomar cualquier persona que en un momento determinado nos vaya a brindar ese servicio para nosotros sentirnos aliviados y poder ir a nuestros trabajos. De manera que se ha visto y hemos visto casos de que personas, hablándole de esta tipología de que entra a nuestro hogar y que pasan estas situaciones, hemos visto personas dándole o enseñándoles muy malos hábitos a nuestros niños. Se ha visto violaciones, se han visto tantas situaciones de riesgo en un momento determinado con nuestros niños, que entonces cuando sucede el incidente es que nosotros nos damos cuenta. Cuando estamos hablando entonces de la diferencia de la persona que infringió, en nuestra experiencia hemos visto que las personas que infringen la ley pues son personas que de repente en un barrio determinado regularmente han tenido o vienen de problemas de hogar, de un padre o una madre, y cuando estamos en estas intervenciones o tratamientos con estos jóvenes, su madre o su padre, uno de los dos, ha pasado por la misma experiencia del niño regularmente. O cada padre o cada madre dentro de su hogar se va a dar cuenta cuando su hijo, ¿verdad? Porque nosotros los conocemos como a nadie. Entonces, cuando uno ve que un muchacho a la casa trae algo que nosotros no sabemos de dónde lo está sacando y que yo no se lo he dado o que se lo ha dado el padre o cualquier familiar que está alrededor de él, por supuesto hay que prender una alarma. Nos vamos a dar cuenta que de dónde lo está sacando. Pero también pasa que los jóvenes inventan. Así es. Eso me lo prestaron a mí, eso lo traje, eso mañana lo devuelvo. Y el papá muy confiado dice, entonces así fue, no se preocupa por eso. Es momento de irnos a un corte. Al regresar vamos a seguir profundizando más sobre este tema. Recordamos seguirnos a través de Nacional FM y en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos.
Bien, amigos, gracias por seguir en su programa La Voz Udelas aquí a través de Ser TV, Canal 11 y por supuesto que a través de Nacional FM. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @UdelasOficial en Twitter y en Instagram, y por supuesto que @UdelasUniversidad en Facebook. Francisco, el día de hoy un tema importante. ¿Cómo detectar que mi hijo está en riesgo social? Hablábamos en el bloque anterior algunas diferencias entre el joven infractor social y aquellos que están en riesgo social. Pero ahora un punto importante, profesora, las características que presenta un joven o un adolescente que está en riesgo social. Las características que yo como padre puedo identificar él en casa para decir, ya está pasando algo, tengo que ver cómo corregirlo. Ok, nosotros podríamos decir que algunas características que vemos en nuestros jóvenes. La número 1, que cuando el muchacho va al colegio, el fracaso escolar. El desinterés por el colegio a un joven nos debe dar un indicativo de que algo está aconteciendo o algo le está interesando al joven mucho más que el colegio, que es lo que dentro de su edad él debiese estar desarrollando. El interés desmedido muchas veces del joven por esa compañía, de estar en grupo, de que no puede estar si no está con una reunión de muchachos, de que está ahí metido en una pandilla, que si no está en ese grupo o con esa persona, pues él se siente que no vale nada, que él no podría fluir, que se deja influenciar. Cuando nosotros estamos hablando de estos grupos de jóvenes, allí en esos grupos se da como siempre, que va a haber unos muchachos que son más líderes que otros, que influencian a los demás, claro, con una que otros hábitos, con otras costumbres. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que esos deben ser alertas para nosotros que conocemos más que nada a nuestros hijos. Ahora, yo me he encontrado en estas experiencias que hay padres que no conocen a sus hijos, que sus hijos son una cosa en la casa y que cuando sale de la casa es otra cosa, que cuando un maestro o un docente, como nosotros lo llamamos, a decirle, mire, su hijo hizo esto, hizo lo otro, la persona se queda pensando, pero ¿cómo? Si mi hijo acá no habla, mi hijo no hace. Entonces, cuando un maestro llama a un padre de familia para hablarle de lo que cree que su hijo jamás podría hacer, pues yo creo que eso también debe ser alarma para que el padre pueda comprender que la persona que él está viendo dentro de su casa, que por supuesto probablemente lo hace por respeto, lo hace por miedo, lo hace por temor, cuando sale y hace otra cosa en compañía de los grupos a los cuales él se une por empatía, los grupos se hacen por diversidad de situaciones, ¿verdad? Porque ahí ese joven, por falta de cariño, por falta de amor, de atención dentro de su hogar, por supuesto que lo va a encontrar en un grupo que le brinde todo eso. Y de ahí entonces podríamos decir que se va conformando estos grupos, y lo primero que hace una persona o un joven de esto es desertar de la escuela. Nosotros en nuestra experiencia hemos encontrado que cuando las personas desertan, pues hay algunos programas que hemos detectado que tiene el Meduca, por ejemplo, o algunos colegios, pero sin embargo tenemos que ver que hay profesores, maestros que tienen una cantidad de estudiantes dentro de su aula escolar y es imposible que atendamos 30, 20 y tantas personas y nos vamos a salir por 2 o 3 personas que se fueron o desertaron del colegio. Muchas veces hay jóvenes que ni siquiera van a la escuela y sus padres creen que están en la escuela. Y nos encontramos que estos jóvenes son estos que están en los buses haciendo escándalo, que están en el parque muy tranquilos, felices, hasta la playa se van sin el permiso del padre. Entonces ya tenemos que cuando el padre se da cuenta de estas situaciones, ya ha estado el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener mucho más cuidado con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Antes era acostumbrado ver a un adolescente en este tipo de problemas, pero hoy día son los niños que están haciendo todo este tipo de edades, 7 años, 6 años, 5 años, 8 años. Nuestros niños de estas edades son los que están haciendo todo este tipo de conducta y los padres muchas veces ignoran, porque es como les decía al principio, está ese tutor o esa persona que está en la casa, definitivamente esa persona está allí solo para que el niño coma, solo para que el niño haga la tarea, solo para que el niño duerma y no está pendiente de los mínimos detalles del niño. Aquí tocamos un punto importante que eran las alertas para detectarlo, pero en el caso opuesto, cuando las alertas se convierten en un problema, ahí es cuando ustedes como educadores sociales deben hacer un trabajo no solo con los padres, con el hijo y en general en la sociedad para
tratar este tema, para hacer ya del problema, buscarle una solución. Mariano, ¿cómo trabajan ustedes en esto? Bueno, el educador social se está capacitando precisamente para trabajar sobre estos aspectos dentro de la familia, pues sobre estos problemas, estas problemáticas que tenemos actualmente. Y nosotros estamos obteniendo las herramientas necesarias para poder trabajar en las escuelas, trabajando con los menores de edad, ya sea con los infantes que vienen de 5, 6, 7 años o con los adolescentes directamente. Y en base a eso, ir trabajando con los padres de familia también. Porque el trabajo no solamente es para los adolescentes y los menores de edad en general, sino también para los padres de familia. En sí, para la misma comunidad, porque para eso nos estamos capacitando dentro de lo que es la UDELAS, ¿no? Tratando de obtener toda la información, las herramientas, las técnicas, los métodos necesarios para poder enfrentarnos a esta problemática. Tuvimos una reunión previa y una chica nos comentó, también estudiante, compañera tuya, que muchas veces llevar el molde en un esquema, todo planificado, un cuadrito, esto es lo que voy a hacer. Suena bonito. Suena muy bonito, se ve muy lindo, pero cuando llegas a la realidad es otra. ¿Cómo enfrentar esa situación que de golpe te dice, pon los pies en la tierra, las cosas no eran como creías? Bueno, te voy a hablar acerca de una experiencia propia. En el salón de clases nos enseñan a que debemos ser fuertes ante estas situaciones. Aunque pues al ver lo que está sucediendo, la realidad en la que estamos viviendo, tenemos que ser fuertes para poder enfrentar estos problemas y poder desarrollar nuestro trabajo. Pero propiamente te puedo decir que me tocó una experiencia en donde yo tuve que salir del lugar y yo le dije a mi compañera, por favor asísteme. Y yo salí del lugar, y al salir del lugar, no te puedo mentir, a mí se me aguaron los ojos y ¿sabes? Me sentí el dolor en el corazón, porque la situación en la que puede llegar a vivir una familia, una persona que influye en su familia, es tan dolorosa, es tan triste y tan degradante por todas las condiciones de adicciones, de pandillerismo, homicidio, violencia, que de verdad nosotros no somos de madera, somos seres humanos. Y pues nos toca enfrentarnos a la realidad, ser fuerte, y nos dicen en la preparación, enfrente del usuario, del paciente o del adolescente que se esté trabajando, no se puede llorar. No se puede quebrar, uno no se puede quebrar enfrente de ellos. Ese tema que toca me recuerda mucho, tuvimos la experiencia de conocer un programa que desarrolla la UDELAS, Somos Felices, en Azuero, específicamente en Herrera, en la comunidad de La Soberanía, y era una situación muy similar. Trabajan con los niños en una escuela para darles apoyo interdisciplinario con psicología, con educador social, con un educador preescolar, pero cuando llegan a casa vuelven y se enfrentan los papás, la violencia, la adicción, que dice, aquí estoy. La pobreza, los niños padecen desnutrición, y es un trabajo que como un círculo. De lunes a jueves se logra un avance, pero el fin de semana vuelve y se retrocede. Entonces eso conlleva mucho también al descuido de los padres. Ellos están enfocados en su realidad y no en la realidad de los niños. También nos comentaba tu compañera de situaciones que le había tocado enfrentar. Por ejemplo, llegaba a un centro de salud y le decía, bueno, su hijo necesita atenderse. El niño tiene 6 años, nunca ha tenido una cuadrícula, no tiene un expediente en ese centro de salud. ¿Cómo es posible que un padre permita que en 6 años su hijo nunca se haya atendido como debe ser? Porque creen que han desarrollado no sé, los anticuerpos, y que sus hijos ya pueden, ellos no les enferman, no les pasa nada, se bañan en la charca, se bañan donde sea y no les pasa nada. Mira, te sorprenderás de las cosas que uno puede llegar a ver en este campo. Esa fue una de las experiencias que comentó la compañera. Sin embargo, hay muchas. ¿Por qué? Porque tú comentaste algo que de verdad tiene importancia. Hay padres que permiten. Esos son los padres permisibles. Que permito que mi hijo juegue aquí, haga esto, haga lo otro, y a falta de la cantidad afectiva que debe darle, lo sustituyen por cosas materiales. Entonces, allí nos vamos metiendo en el problema que realmente se va convirtiendo en una bola más grande, y resulta ser que mañana pasado, ¿quién es ese ciudadano? Una persona que compromete tanto su vida como la de sus familiares. Acabas de tocar un punto muy importante, Mariano, y son esos padres permisibles. Hoy en día eso lo vemos con un niño, pero ¿qué pasa con un joven?
no, este fin de semana hay una fiesta en casa de fulanito y yo quiero ir. Y si no me dejas ir, el joven hace una pataleta, estrella la puerta, hago aquí o allá, y me dejas ir o me dejas ir. Y entonces el padre, para no escuchar la rabieta, ve, pero no sabe si en esa casa va a haber licor, no sabe si los padres de la persona van a estar en esa casa, no sabe si en esa casa va a haber algún tipo de sustancia ilícita, porque ya pasa. Pensamos de que no, a los 12, 13 años ellos no andan en eso. Y yo quiero decirte que, por ejemplo, en la experiencia que también hemos tenido con respecto pasa eso y también pasa lo contrario. Porque nosotros regularmente siempre nos estamos enfocando en los que se portan mal, en esos que le dicen o manipulan al papá para que los dejen ir a todas partes. Sin embargo, también hay jóvenes que nos hemos encontrado en nuestra experiencia que no se portan mal, que son jóvenes que tienen unos muy buenos principios, que son jóvenes que lo que en el argot panameño le llamaríamos el nerd o el tonto, ¿verdad? Estos niños que no saben más de 4 cosas porque tienen unos tabús tan grandes dentro de sus hogares que sus papás no les permiten ver prácticamente la luz del sol solamente cuando sale a la escuela o cuando salen con ellos, no importa la edad que tenga. Nos hemos encontrado con casos que ese tipo de niños también que no salen, que no les permiten más de 4 cosas, de repente los invitaron a una pijamada, tuvimos esa experiencia, y fueron a su pijamada de lo más inocente, ay, bueno, mamá, que la pijamada, y la mamá, bueno, por primera vez dice, bueno, te voy a dejar que vaya a la pijamada. Y cuando el joven llegó a la pijamada, primeramente que la pijamada estaba siendo organizada por adultos, que le cobraron al entrar. Y cuando entraron y estaban allá adentro, los papás de esa persona no estaban en la casa. Y esos niños, todos los que estaban allí, que sí sabían otra cosa, entonces tomaron al que supuestamente era niño y tenían hasta puesta para que el niño que se le llama tonto o el nerd, entonces fumara, tomara, hiciera todo lo que hacen los demás que están acostumbrados a hacer eso. Pero ahí va el punto importante. ¿Dónde está el padre que no verifica o que no supervisa quién es esa persona? ¿Dónde va a estar mi hija? ¿Dónde va a estar mi hijo? ¿Dónde va a pasar la noche? Porque no estamos hablando de una persona adulta. Estamos hablando de un joven que puede tener entre 11, 12 hasta los 17 años y que está en la calle, que yo no sé con quién está, que yo no sé si es cierto que esa pijamada va a estar allí y que cuando yo me voy para la casa, la pijamada se fue a otro lado. No, y que es algo que se ha vuelto típico. Es que es la realidad nuestra. Sí, es la realidad. Al inicio nos comentaba, los tiempos han cambiado. En nuestros tiempos tal vez salir, nuestro papá nos acompañaba y las fiestas empezaban a las 7, terminaban a las 9, como más tarde a las 10 y te iban a buscar. Ahora las fiestas de los jóvenes van a empezar después de las 10, 11 de la noche. Y nadie te lleva, porque si te lleva, como usted dijo, eres el más tonto del grupo y no me vayan a buscar. Pido un Uber, me voy en taxi, como sea. Entonces, ¿cómo tratar a ese padre para que se dé cuenta que está poniendo en riesgo la vida de su hijo? Pues tenemos que, sí, estar conscientes y seguros de que hay una realidad en estos momentos, como bien dicen ustedes, de que todo ha cambiado, la forma de la fiesta, la forma de la entrada, la forma hasta de pedir un permiso para poder ir. Pero nosotros no nos podemos olvidar, como les decíamos en la entrevista anterior que tuvimos en la universidad, pues no nos podemos olvidar de las enseñanzas de la abuela. Porque la abuela siempre nos enseñó a cada uno de nosotros que tuvo una abuela de que los tiempos sí van a cambiar y definitivamente eso no lo vamos a poder detener. Pero lo que sí podemos detener son las enseñanzas. Porque si un hijo mío, que yo estoy segura que no está acostumbrado a salir, o este niño que le digo que es el nerd, me pide ese permiso para estar bien con su grupo y yo tengo que comprenderlo como madre, pues tengo que poner unas reglas también. Y si los papás en estos momentos que toda la vida ha cambiado y que lo tenemos que comprender de esa manera, no reglamentamos a nuestros hijos, ok, vaya a la pijamada, pero comienza a las 11, lo lamento, necesito que tú vayas a una fiesta que comience más temprano. O si, bueno, pues te voy a permitir que vayas a las 11, pero mira que a las 2... fíjate que yo voy a estar allá afuera buscándote y cosas por el estilo. Limitarlos y ponerle reglas para que ellos puedan, ¿verdad?, participar y no se sienta que son excluidos de los grupos, pero tampoco podemos ser tan permisivos dentro de lo que hoy día se hace modernamente. Y tratar bien pues la vida de ellos que se encuentran en riesgo. Es momento de irnos a otro corte. Recordamos seguirnos a través de Nacional FM y en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos.
estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas, hoy tocando el tema cómo detectar si mi hijo está en riesgo social, Saray. Hemos visto aquí alertas, cómo tratar cuando la alerta se convierte en un problema, pero ahora vamos a entrar a otra parte también interesante y que se va adaptando cada vez más a la realidad que tenemos, Saray. Y que es sumamente importante. Hablamos hoy en día de la famosa sociedad que ha cambiado, de la sociedad moderna. Pero ¿qué tanto nos ayuda esa sociedad moderna, profesora? Y Mariano también, que es una persona pues relativamente bastante joven. Mariano, un padre de familia llega y le compra un celular, una tablet al hijo, pero el hijo tiene más clave para abrir eso que una bóveda de un banco. Y es un niño entre 12 y 15 años. ¿Qué puede esconder ahí? Bueno, puede esconder muchas cosas. Realmente los padres jamás deben permitir que sus hijos le pongan clave a los materiales que ellos mismos le brindan, a las computadoras, a las tablets, a los celulares. ¿Por qué? Porque son adolescentes y, como se entiende, adolecen de. Entonces, ¿qué resulta con esto? Le estoy permitiendo a mi hijo que le ponga clave para que yo no vea lo que le escriben por WhatsApp, las fotos que le mandan, las fotos que la persona, en este caso el menor, envía, lo que ve en Instagram, lo que ve en Facebook, los videos que le llegan, quién lo llama. Son tantas cosas que pueden descubrir en eso. Todos los archivos que guardan estas herramientas. Luego nos enfrentamos a las redes sociales. El hijo tiene cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter, cuando se supone que Facebook debe ser para mayores de edad, pero el niño altera la edad, la fecha de nacimiento para decir que tiene 20, 25 años. Y cuando el papá crea el Facebook, lo elimina, lo bloquea. No lo encuentra más. Okay, nosotros tenemos que tener en claro, y eso es una gran realidad. El mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado y hay cosas que nosotros no vamos a poder evitar, como que existan todo este tipo de redes sociales. Sin embargo, yo vuelvo a insistir como educadora al fin y al cabo, ¿verdad? Y educadores somos todos, ¿verdad? Los que tenemos hijos, los que estamos en la casa, los que estamos donde quiera que estemos en nuestro medio. No es que nosotros le vamos a prohibir o en esta época donde si usted se lo prohíbe a un hijo o a un joven que utilice todo lo tecnológico que está en el hogar, créame lo que el compañero de la escuela se lo va a enseñar y se lo va a dar. Igual él va a entrar. Yo creo que esto consiste en que sí, existen las redes sociales, existe todo este tipo que ni nosotros mismos muchas veces sabemos a dónde nuestros hijos están navegando. Lo que nosotros tenemos es que nuevamente regularlo todo. En el comentario que hacía antes el licenciado, sí es cierto, existen muchos programas donde a nuestros niños nosotros les vamos enseñando cómo la utilización de lo que es la tecnología, para qué es bueno, y muchos jóvenes lo utilizan y lo hacen, ¿verdad? La curiosidad mató el gato, como se dice, y definitivamente aún nosotros los adultos somos curiosos con estos medios de comunicación y definitivamente ellos nos enseñan muchísimo. Lo que tenemos es que regularnos, y así como nos regulamos los adultos, porque si nosotros no nos regulamos, caeríamos hasta en adicción al Facebook, caeríamos en adicciones al WhatsApp. No podemos estar sin esto. Se ha visto de que a veces en medio de una conversación, nosotros en vez de estar conversando, todo lo hacemos a través de la tecnología. ¿Cuánto más nuestros niños, si nosotros los adultos somos los modelos de ellos? Y si ellos lo ven en nosotros, por supuesto que lo van a hacer. Pero si yo me regulo a la utilización de esto y tengo mis horarios, tengo la forma de saber para qué es que es necesario y por qué es que lo voy a utilizar, ellos también lo van a hacer, porque los jóvenes tienen esa ventaja hoy día. Ellos todo lo imitan, todo para ellos se convierte en un modelaje y eso es lo más importante. Si yo, por ejemplo, yo he visto que los primeros regalos que se le hacen a los niños, estamos hablando de niños de 2, 3 años, sí. Fíjense que hoy día los padres lo primero que piensan es una tablet. Y eso es impresionante. Muchas veces yo me escandalizo y digo, hay una tablet, Dios mío. Pero está bien, pues, porque en el mundo moderno la tablet entretiene muy tremendamente a los niños, ¿verdad? Yo estoy en un medio, yo he visto en los médicos a veces cuando estoy en el hospital, agarran al niñito de 3 años y lo sientan ahí con su tablecita y le ponen los juegos. Bueno, póngale y escoja qué tipo de juego va a tener su niño, que no lo incite a la violencia, que no lo incite al sexo, que no le incite a más de 4 cosas que yo misma le estoy enseñando al niño que es lo eso, haga. Estar verificando qué es lo que está viendo mi hijo, qué es lo que está, regularle. Pero también va un punto, Francisco, que es importante. Eso es en la parte tecnológica. Exacto. Pero ¿qué pasa también en otra parte que no es tecnológica, que eso ha existido toda la vida? Que lo vemos como que algo que no es algo normal, cómo se visten también. Eso nos dice mucho la moda. Hoy en día vemos a las jóvenes
que pareciera que van a la playa todos los días aunque estén en el mall. Bueno, pero es que yo te voy a decir, no hay mucha escogencia tampoco. Me ha tocado en esta época de, por ejemplo, yo tengo mi hija, tengo mis nietas, ir o tratar de ver cómo le encuentro un obsequio que yo, a mi consideración, a mi moda, yo pueda creer que le va a gustar a la niña, y de repente le compro a la niña lo que yo crea que está bien. Pero mire, ella no lo quiere. Porque se siente como... Entonces se siente, porque ella me dice, ay, mi abuela está desfasada, mi abuela ya está vieja, mi abuela y mi tía y mi mamá y todo lo demás. Entonces nosotros tenemos que, es más que nada enseñarle valores a nuestras niñas, valores a nuestros niños, para, aún la forma de vestir es importante. Ciertamente, así cuando hoy día uno llega a un almacén, mire, la ropa que es diseñada para adultos también está en diseño para niñas pequeñas. Se estila que es como se viste la madre, así también tenemos que vestir al niño. Pero también en los almacenes o en nuestros comercios yo he podido apreciar que también hay otro tipo de vestido. Pero también está ese obstáculo del mismo niño. Pero yo siempre he dicho, el niño me puede mandar a mí, pero si yo soy la que doy la regla en la casa. Disciplina. ¿Cómo me va a decir a mí cómo vestirse? No, pero pero mamá, papá, todos en el barrio se visten de tal manera, porque yo vestirme de otra manera. O pasa otros casos, como los que he visto, en los que la niña sale de casa con un trajecito, con un pantalón largo, pero lleva en su mochila otra ropa, y cuando sale se cambia y se va a la fiesta o al encuentro con sus amigos. Entonces, o son víctimas del bullying. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestros hogares? Trabajar con nuestros niños con el bullying. Que si el niño no se le trabaja su autoestima, el bullying no tiene que ver específicamente con la autoestima del joven o de la jovencita. Si nosotros en el hogar no le enseñamos a ellos desde muy pequeños que tenga una estima de sí mismo como persona, por supuesto que cuando sale al medio, que de verdad ya sí va a encontrar la burla de que te pusieron un traje debajo de la rodilla, de que tú no tienes faldita cortita. Digo, las canciones te incitan a eso, de que tienes que tener chorcito y de todo lo demás. Entonces, la persona que tenga, o el niño que tenga una autoestima bien comprometida, de saber quién es él y que un vestido no es el que lo va a hacer, definitivamente no va a haber problema. Y hemos visto esos casos de que hay mucho con la moda, con la marca, porque eso es lo que se estila en estos momentos, la marca tal, el suéter tal. Si tú te pones la imitación del suéter tal, tú no estás en nada. Exacto. Y le hacen bullying. Pero mira que los que no lo tienen, dependiendo de su educación, se queda con su suéter como se lo compró el papá y no le va a importar lo que le estén diciendo. Y así va a crecer la persona. Pero si lo educamos de que, ay no, uno mismo, no, él tiene de moda, no, yo también te voy a comprar el mismo. Es que los adultos somos los que formamos y hacemos esto. Es que es un ejemplo muy claro. Yo lo puedo poner en mi caso. Yo vengo de un sector que muchos, como Francisco mencionaba dentro del video, yo vengo de Pacora. Es un sector donde todo el mundo dice, no, las niñas a los 15, 16 años tienen 3 hijos, ya ellas tienen una vida activa sexualmente, los muchachos no van a salir de aquí porque ellos van a consumir drogas, alcohol, etcétera. Pero aquí estoy. Mi primer hija a los 25 años, me gradué con 22 años de la universidad. Quiere decir que no todo lo que está en el barrio va a ser malo, o no todo lo que está en el barrio se va a dejar influenciar y caer. Sí, va a estar el riesgo latente, pero es el padre entonces quien debe de jugar esa función, Francisco. Así es, nos quedamos con esa reflexión y nos vamos a un corte. Recordar sintonizarnos a través de Nacional FM y en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udela, tocando el tema cómo detectar que mi hijo está en riesgo social. Vamos a entrar en una parte un poco delicada para los padres, sobre todo, que es cuando los hijos salen a esos encuentros, los denominados parking, en los que el alcohol está presente. ¿Cómo puedo yo regular esto? Primero, nos encontramos ante una disyuntiva. Como padre no puedo taparme los ojos y decir, ahí no van a tener alcohol, porque yo puedo hablar por mi hijo o por mi hija, pero no sé a ciencia cierta si la otra persona lo va a llevar. Y dos, ¿a qué edad yo le debo permitir como padre a mi hijo asistir a esos encuentros si sé que el alcohol va a estar presente? Ok, yo tengo que decirte de experiencia, porque estamos hablando aquí de experiencias vividas. Yo conozco un joven que desde que tenía unos 14 años le gustaron los parking todo el tiempo, pero sus padres, que son jóvenes, tiene unos padres muy jóvenes, le enseñaron a este chico que podía ir a los parking, tenía todos los permisos del mundo para ir a sus parking, pero que si iba al parking, sabía que si ingería bebidas alcohólicas más allá de lo que él mismo podía soportar o prácticamente tomar una decisión de que si la tomaba o no la tomaba, le enseñaron que las consecuencias de tomarlo era tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Choque, pueden abusar de ti, muchas cosas que pasan cuando uno ingiere que se desinhibe. Y también le enseñaron que si las dos alternativas, si lo ingieres te pasa eso y si no lo ingieres pasa esto. Tú toma tu decisión y tú escoges lo que quieres hacer. Definitivamente el joven escogió lo que su padre, esa persona le dijo a los padres, ¿ustedes qué creen que yo debo hacer? Qué bueno, porque ellos le enseñaron a ese joven que dentro de la edad que tiene él como joven hasta los 18 años, él tiene que hacer lo que sus padres digan en la casa. Pero los padres, siendo jóvenes, no quisieron ser estrictos con esta persona, entonces les ponían las alternativas, porque para mí como educadora creo que lo importante es que uno a los jóvenes le ponga la alternativa. Si yo de salida le prohíbo a un joven, no tome, no vaya, lo vas a orillar a que quiera tener la curiosidad. Cuando nosotros estamos hablando de la niñez y de la adolescencia, nosotros estamos hablando con personas que son curiosas, de que no saben lo que yo ya sé hace tiempo. Entonces, ¿cómo yo le quito esa curiosidad? Pues tengo que hablarle de dos alternativas, lo bueno, lo malo y lo feo que pueda pasar. Pero ¿qué pasa en el caso, por lo menos Mariano, que el padre, él mismo se lo da? Le dice, toma. Bueno, resulta ser que cuando sucede eso, viene con lo que dijo la profesora anteriormente. Se vuelve a repetir una historia que ya ha sido y que se encuentra dentro de la familia. ¿Por qué? Veamos por qué el padre le da licor a sus hijos. ¿Será que en el momento que él estaba en el crecimiento, en el desarrollo, en su adolescencia, también vivió lo mismo? Entonces, por cultura, aquí en Panamá estamos viendo que la tendencia está siendo esa. Y luego entonces vemos cuál es el fin que lleva el comportamiento del adolescente libando licor y en un crecimiento de esta manera. Es muy importante. Ya para finalizar, como parte de la alternativa que la UDELAS ofrece para enfrentar este tema de los jóvenes en riesgo social, está la licenciatura en Educación Social, profesora Gladys. Mariano, tú eres estudiante de la carrera, la profesora la coordina. Coméntanos de manera breve en qué consiste la carrera y las ofertas y las oportunidades que le ofrecen a sus formadores. Muy bien, nosotros tenemos la oferta académica que recientemente tuvo una renovación o una nueva estructuración, y lo es la carrera de Educación Social, así simple y sencilla. La carrera de Educación Social tiene dos orientaciones dentro de su plan de estudio que nos lleva al tratamiento de la acción socioeducativa y nos lleva también a la intervención del desarrollo comunitario. Este plan de estudio contempla muchas carreras, muchas asignaturas que tienen que ver con las adicciones, que tienen que ver con la ludopatía, tiene que ver con los juegos, tiene que ver con las dinámicas, tiene muchas asignaturas que lleva a este profesional como el que tenemos aquí, que es un graduando de este año, el cual nos puede ampliar con mucha más experticia, porque ya él, UDELA es una universidad que tiene sus planes de estudio en la teoría y práctica. Nosotros igualmente vamos teniendo teorías, entonces nos vamos al campo de la práctica.
Mariano. Ok, bueno, yo estoy en este momento en el último año en lo que es licenciatura en Educación Social Terapéutica, que con la nueva proyección que tiene UDELAS, pues solamente va a ser Educación Social. En base a eso, pues le puedo comentar que nosotros nos preparamos en el campo más que todo y en el enfoque principal es las prácticas. Nosotros empezamos prácticas desde primer año, primero, segundo y tercer año, todos los semestres. Vamos a distintos lugares, distintas fundaciones, centros especializados de tratamientos en adicciones. Vamos que van a las cárceles también. Sí, ¿no? También vamos a las cárceles, también vamos a comunidades. Tenemos el campo muy amplio, vamos a las escuelas. Todos esos son lugares de práctica que nos ayudan a nosotros a proyectarnos mañana para ser un profesional dentro de esas áreas. Entonces, no solamente esa es la única materia, aparte de eso, materias fuertes, materias en adicciones, materias en psicoterapias grupales, individuales. Todas estas gamas de materias o asignaturas que nosotros tenemos nos refuerzan como profesionales para poder enfrentar los retos que tenemos hoy en día en nuestro país. Ahora nos contabas que vas a hacer tu práctica justamente en un centro de rehabilitación para personas en riesgo social. ¿Cuál es el trabajo que vas a desarrollar allí dentro? Bueno, en estos momentos vamos a trabajar sobre un programa que se va a manejar o va a tener ramificaciones para estudiantes, administrativos, docentes y familias. Vamos a tener esas 4 proyecciones y se está armando un proyecto que va a tener un tiempo estimado para desarrollar, estructurarlo y ejecutarlo. Pero en sí la idea es crear un centro terapéutico para atención integral a todas las personas que tengan este tipo de dificultades. Bien, muy interesante esto, profesora Gladys. Ya para finalizar, entonces, la duración de la carrera en Educación Social es de 4 años consecutivos, corridos. Bachilleres, cualquier tipo de bachiller. Los requisitos son el 2 fotos tamaño carnet, certificación de buena salud física y mental, y sobre todo cada vez que llega un estudiante a la universidad y yo le pregunto, ¿usted tiene una vocación y un compromiso con la sociedad panameña? Y si la persona me responde que sí, yo ahí termino mi entrevista, porque en realidad este trabajo se hace con vocación y con mucho amor para la sociedad. Así es, Saray. Un importante, interesante tema, el cómo detectar los hijos y cómo tratar sobre todo a la sociedad en general, porque involucra padres, familia, amigos y el adolescente. Profesora Gladys, Mariano, gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a la teleaudiencia por sintonizarnos, Nacional FM y en nuestras redes sociales. Será hasta el siguiente miércoles. Muchas gracias.